Hubo un tiempo en que las carreteras del Bajío no estaban llenas de autopistas, sino de polvo, caminos de terracería y camiones adaptados que avanzaban lento pero firmes, llevando en su interior no solo pasajeros, sino cartas, mercancías, ilusiones y promesas de un futuro mejor. Antes de los grandes grupos, antes de las terminales modernas y de los servicios ejecutivos, existía una línea que comenzó con bancas de madera sobre chasis de carga, recorriendo pueblos que apenas aparecían en los mapas. Ahí, entre León, Irapuato y Querétaro, nació una historia que terminaría convirtiéndose en uno de los consorcios de transporte más grandes de México. Una historia de trabajo, constancia y expansión que hoy sigue viva en cada autobús que cruza el centro del país. Esa historia se llama Flecha Amarilla. No fue creada en oficinas lujosas ni con grandes inversiones, sino con ingenio, necesidad y la urgencia de comunicar a un Bajío que empezaba a moverse. Fue el transporte de obreros, comerciantes, estudiantes y familias enteras que confiaron su camino a estas unidades desde hace más de 90 años. Fue el puente entre ranchos, ciudades y capitales cuando no había otra forma de llegar. Cada ruta abrió mercados, cada parada conectó historias, cada asiento guardó silencios y despedidas. Flecha Amarilla no solo creció, fue creciendo junto con México, y hoy vamos a recorrer ese camino desde su primer motor hasta su transformación en leyenda del transporte nacional. Porque entender a Flecha Amarilla es entender cómo se movió el país durante casi un siglo. Si te gusta revivir la historia del México que viajaba en carretera, suscríbete ahora al canal Nostalgia a México, activa la campanita y acompáñanos en este viaje por las rutas que forjaron al país. Aquí comienza la historia de una flecha que nunca dejó de avanzar. El 12 de noviembre de 1932 marcó un antes y un después en la historia del transporte del Bajío, porque ese día partió el primer servicio regular de la ruta León-Irapuato, dando origen a lo que más tarde sería conocido como Flecha Amarilla. No eran autobuses como los de ahora, eran vehículos de carga adaptados con bancas de madera, conocidos popularmente como jubias, que ofrecían apenas espacio para 10 pasajeros que viajaban apretados, pero agradecidos de poder moverse entre poblaciones sin caminar durante horas. Aquellos primeros viajes se realizaban por caminos irregulares, con polvo levantándose detrás de cada unidad y con motores que luchaban contra pendientes, baches y el paso del tiempo. Sin embargo, cada corrida significaba progreso, porque unía mercados, acercaba familias y permitía que los pequeños pueblos del Bajío comenzaran a tener contacto constante con las ciudades. La línea pronto se volvió indispensable para comerciantes, agricultores y estudiantes que dependían de ese servicio para llevar su producción, su trabajo y sus sueños a otros destinos. Con el paso de los años 30, el servicio dejó de ser esporádico y se volvió permanente, extendiendo su alcance hasta Querétaro y adoptando el nombre de Línea León-Querétaro. El crecimiento no solo se notó en las rutas, sino también en la confianza de la gente, que empezó a reconocer esas unidades como parte de su vida cotidiana. Cada salida era esperada, cada llegada era motivo de reunión y cada asiento era testigo de despedidas silenciosas y regresos esperados. Los conductores conocían los caminos de memoria y los pasajeros sabían que, aunque el trayecto fuera lento, llegarían a su destino. Así comenzó a tejerse una red de caminos que poco a poco fue integrando a todo el Bajío. La flecha aún no era amarilla, pero ya apuntaba directo al futuro. Era una línea humilde pero firme, pequeña pero constante, y sin saberlo, ya estaba escribiendo las primeras páginas de una historia que transformaría el transporte en México. Porque cada kilómetro, recorrido en esos años, fue el cimiento de una leyenda que apenas comenzaba. Con el paso de los años, la joven línea comenzó a expandirse más allá de sus primeras rutas, convirtiendo aquel servicio modesto en una red que poco a poco iba tejiendo caminos entre pueblos que antes parecían lejanos. Flecha Amarilla no solo llevaba pasajeros, llevaba noticias, mercancías, cartas y sueños, uniendo familias que dependían del camión para ver a sus seres queridos. Cada nueva ruta que se abría significaba progreso, trabajo y una esperanza renovada para comunidades enteras del Bajío. En mercados, plazas y ferias, la llegada del autobús se volvió parte del paisaje cotidiano, anunciando que el mundo ya no estaba tan lejos como antes.
La línea empezó a ganarse una reputación de puntualidad, servicio constante y operadores que conocían cada curva del camino como la palma de su mano. En las madrugadas frías, los motores despertaban a los pueblos con su rugido profundo, marcando el inicio de jornadas de comercio, estudio y migración interna. Los viajeros sabían que al subir a un Flecha Amarilla, estaban abordando más que un vehículo. Estaban entrando a un sistema que comenzaba a sostener la vida diaria de toda una región. Así, sin grandes anuncios ni campañas, la línea se convirtió en una arteria silenciosa que mantenía vivo el movimiento del centro del país, llevando historias, despedidas y regresos por carreteras que todavía se estaban formando. Para la década de los años 40, Flecha Amarilla ya no era solo una línea regional, era una empresa que empezaba a marcar el ritmo del transporte en buena parte del Bajío. Sus autobuses llegaban a ciudades cada vez más importantes, conectando zonas agrícolas con centros urbanos y permitiendo que los productos del campo encontraran nuevos mercados. El movimiento constante de sus unidades impulsó el comercio local, el traslado de trabajadores y el crecimiento de pequeños negocios alrededor de cada terminal improvisada. En aquellos años, viajar en Flecha Amarilla era sinónimo de confiabilidad, de llegar a tiempo y de sentirse acompañado por operadores que trataban a los pasajeros por su nombre. Las corridas se volvían parte del calendario de los pueblos. Había horarios que todos conocían, días de mayor afluencia y temporadas donde las unidades iban repletas de maletas, canastas y cajas de mercancía. Cada asiento ocupado representaba una historia distinta, desde estudiantes rumbo a la capital hasta campesinos que llevaban sus cosechas. Así, la empresa no solo movía personas, también movía la economía, el progreso y la ilusión de un futuro mejor para cientos de comunidades que comenzaron a depender de sus rutas. Con el paso de los años, Flecha Amarilla entendió que no bastaba con crecer en rutas, también había que evolucionar en comodidad, seguridad y servicio. Llegaron unidades más grandes, motores más potentes y carrocerías diseñadas especialmente para los largos recorridos del Bajío hacia el centro y el occidente del país. Viajar ya no era solo subir y bajar del autobús, era vivir una experiencia completa, asientos más amplios, ventanas panorámicas, mejor suspensión y la sensación de que el camino se hacía más corto. En cada terminal se repetía la misma escena: familias despidiéndose, comerciantes contando su cambio, niños observando los camiones como si fueran gigantes de acero. Flecha Amarilla se convirtió en parte de la vida diaria de miles de personas, en la empresa que conectaba sueños, trabajos, amores y despedidas. Si esta historia te está despertando recuerdos o te hace pensar en aquellos viajes que marcaron tu vida, suscríbete ahora mismo al canal Nostalgia a México, activa la campanita y acompáñanos para seguir recorriendo juntos la memoria de nuestras carreteras. Para finales de los años 60 y durante toda la década de los 70, Flecha Amarilla vivió una de sus etapas más intensas de expansión. Nuevas rutas se sumaron hacia ciudades estratégicas, pueblos intermedios y regiones que hasta entonces permanecían relativamente aisladas. Cada nuevo destino significaba más movimiento en las terminales, más comercio en las plazas y más oportunidades para quienes buscaban estudiar, trabajar o simplemente visitar a su familia. Los autobuses comenzaron a verse con mayor frecuencia en carreteras que antes parecían olvidadas, y su color amarillo se volvió un símbolo de conexión y progreso. En muchos hogares, la llegada del camión de Flecha Amarilla marcaba la hora de recibir visitas, enviar encargos o despedir a quienes partían rumbo a la capital. La empresa ya no solo transportaba pasajeros, también transportaba noticias, regalos, ilusiones y esperanzas. Cada recorrido consolidaba su presencia como una de las columnas vertebrales del transporte regional, demostrando que el camino también podía ser un puente entre generaciones y destinos. Con el crecimiento de rutas y el aumento constante de pasajeros, Flecha Amarilla comenzó a renovar su flota con modelos cada vez más modernos, incorporando autobuses con mayor capacidad, mejores suspensiones y mayor comodidad para trayectos largos. Viajar dejó de ser únicamente una necesidad y empezó a sentirse como una experiencia más confortable y segura. Los interiores se transformaron, aparecieron los asientos reclinables, los primeros sistemas de ventilación forzada y posteriormente el aire acondicionado, algo que para la época representaba un verdadero lujo.
Para muchos pasajeros, subir a uno de estos autobuses era una señal de que el país estaba avanzando, de que las carreteras ya no eran solo polvo y cansancio, sino caminos hacia un México que se modernizaba lentamente. Flecha Amarilla no solo transportaba cuerpos, también transportaba la idea de que el progreso era posible, incluso lejos de las grandes capitales. Con el paso de los años y el crecimiento constante de sus rutas, Flecha Amarilla comenzó a vivir una etapa de profunda transformación que marcó para siempre la manera en que millones de personas viajarían por el Bajío y el occidente del país. Ya no se trataba solamente de mover pasajeros de un punto a otro, sino de ofrecer una experiencia que transmitiera confianza, modernidad y un sentido de avance nacional. Las viejas unidades adaptadas fueron quedando atrás y comenzaron a llegar autobuses integrales cada vez más grandes, más robustos y mejor equipados. Los interiores cambiaron por completo. Aparecieron los asientos acolchonados, los respaldos reclinables, los pasillos más amplios y los ventanales panorámicos que permitían observar kilómetros de campos, pueblos y montañas durante el trayecto. Poco a poco, se incorporaron sistemas de ventilación forzada y después el aire acondicionado, algo que en su momento fue considerado un lujo impensable para la mayoría de los viajeros. Para quienes subían por primera vez a una de estas unidades, el viaje ya no era solo un traslado, sino una experiencia que comenzaba desde el momento en que se entregaba el boleto en ventanilla. En las terminales se respiraba una mezcla de emoción y expectativa, familias despidiéndose, trabajadores cargando sus maletas, estudiantes rumbo a nuevas oportunidades y comerciantes llevando consigo los productos que sostendrían la economía regional. Cada salida representaba un pequeño acto de fe en el futuro. Flecha Amarilla se convirtió así en una de las primeras líneas que logró que viajar por carretera dejara de sentirse como una travesía agotadora y empezara a percibirse como parte de un país que se estaba levantando, que conectaba regiones antes aisladas y que avanzaba lentamente hacia la modernidad. Hoy, más de 9 décadas después de aquel primer viaje que salió de León con apenas unas bancas de madera y un puñado de pasajeros, Flecha Amarilla sigue siendo mucho más que una empresa de autobuses. Es la memoria viva de miles de historias de carretera, de despedidas con los ojos húmedos, de regresos esperados durante meses, de estudiantes que partieron con una maleta llena de sueños y de familias que confiaron su camino a estas unidades amarillas que aprendieron a cruzar montañas, valles y ciudades enteras. Cada ruta abierta, cada autobús que se encendía al amanecer y cada terminal que fue testigo del ir y venir de generaciones completas, forman parte de una herencia que ayudó a construir el México moderno. Flecha Amarilla no solo movió pasajeros, movió ilusiones, proyectos de vida y la esperanza de un país que aprendía a caminar sobre ruedas. Y hoy, cuando muchos de esos caminos siguen activos, su historia nos recuerda que hubo un tiempo en el que viajar era una aventura, un ritual y un acto de confianza en el futuro. Si estas historias también viven en tu memoria, si alguna vez viajaste en estas rutas o simplemente amas recordar cómo era México antes, suscríbete al canal Nostalgia a México, activa la campanita y acompáñanos en cada nuevo viaje por la historia, la carretera y los recuerdos que nos unen. Aquí seguimos rodando, juntos, hacia la memoria de nuestro país.